Ahora le tengo que decir a la iglesia, tengo que decirles al pueblo que estaba orando por mí, y tengo que pasar este mensaje a Jacobo, quien es el principal de los ancianos. Evidentemente no Jacobo, que era el apóstol que había sido ejecutado, probablemente decapitado, sino que estoy hablando de Jacobo, el medio hermano de Jesucristo, que sabemos a partir de lo que dice la palabra y también en Hechos, que era uno de los ancianos principales de la iglesia de Jerusalén en ese entonces. Y bueno, él tenía que darle un mensaje. Y después pensaba, y después tengo que irme a esconder, porque habrá furia, habrá ira cuando se den cuenta de que ya me fui. Y entonces harán redadas en las casas principales y la casa de la madre de Juan Marcos, donde estaba siendo llevada a cabo la reunión de oración. Había ahí creyentes, iba a haber una redada ahí probablemente, y cuando consideró estas cosas, a la luz de este peligro, él vino a la casa de María, la madre de Juan, versículo 12, el que tenía por sobrenombre Marcos. Marcos es un nombre hebreo, Juan el nombre latino, donde muchos estaban reunidos orando, muchos. Pero ese es por la madrugada. Tiene que haber sido así. Y sabemos que todo esto estaba oscuro cuando él fue liberado. Sabemos que se iban a dar cuenta los soldados que él no estaba allí cuando rayase el alba. Entonces la reunión de oración era en la madrugada. Me imagino que eran por ahí de las 4 de la mañana, tal vez, por ahí. Y esa reunión de oración todavía estaba ahí en progreso. Y no solamente había cuatro, cinco, seis, sino que había muchos. María tenía una casa muy grande, estaba llena de gente. Y ahí es donde él fue. Y después el evento con Rode. Y aquí tenemos entonces el poder silencioso del Espíritu, que es opuesto a todo el teatro y el ruido y la conmoción del mundo. Versículo 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, tal vez de metal era la puerta, y después había como un pórtico, y después una puerta interna. Toca, pero no de forma muy ruidosa, porque no quería despertar a los vecinos, no quería que las personas se dieran cuenta que estaba pasando allí, y en especial si los soldados romanos iban a venir dentro de poco tiempo, así que toca la puerta calladamente. Y viene entonces una muchacha llamada Rode. Salió a escuchar la muchacha llamada Rode, que significa rosa. Rode escuchó que alguien tocaba la puerta, tal vez algunos no escucharon, estaba, era algo hecho calladamente. Y fue a escuchar, dice el texto, tal vez preguntó quién está allí, y escuchó la voz de Pedro y la reconoció. Y tal vez alguien pensaría que Rode era una niña como tontita. Versículo 14, porque cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva que Pedro estaba allí. Y tal vez alguien piense, ¿cómo es que se le olvidó abrir la puerta? Pero yo no creo que ella fuera tontita ni nada de eso. No, no. Yo no creo que ella estaba titubeando o se distrajo. Para nada, no, yo no lo creo. Porque lo que estaba pasando era algo más o menos así. Esa reunión de oración era un lugar de peligro. Esa reunión de oración era una reunión que podría haber resultado en una redada en cualquier momento. Esa era la atmósfera en la cual la iglesia primitiva en aquel entonces em, estaba viviendo. Había persecución, y entonces si alguien tocaba la puerta por la noche podía representar cualquier cosa. Tal vez alguien había reportado que había una gran multitud de personas en esa casa, y la murmuración de las oraciones y el amén conjunto de todas las personas en esta casa. Tal vez eso le habían reportado a alguien. Y Rodé, bueno, pues ella era la que por costumbre iba a la puerta a ver quién tocaba. Pues ella trabajaba ahí probablemente. Algunas personas dicen que era una esclava. Yo no creo que era una esclava. No dice que fuera una esclava aquí. Pero era una muchacha que trabajaba en la casa. Y cuando escuchó que alguien tocaba la puerta, ya no dijo, alguien por favor responda temblando. Dijo, no. Probablemente son los militares en la puerta. Por favor, alguien vaya a la puerta. No, ella misma fue. Ella sabía que era su trabajo el ir y decir quién está ahí. Si hubiera ido cualquier otra persona, eso hubiera levantado sospechas. Entonces ella, Rosa, tuvo gran valor
y fue ella misma. Y entonces dijo, ¿quién está ahí? Y cuando Pedro respondió y reconoció esa voz, a pesar de que la respuesta fue como un susurro, entonces tuvo alivio. Eso fue un alivio de tensión, gran tensión. Lo que yo creo, yo creo que esto es lo que hizo que corriese a los otros y dijera, es Pedro, es el apóstol. Bueno, claro que en cuanto escucharon eso, por lo menos no la creyeron. No podían imaginarse o entender eso. Pero si ella escuchó tal vez la voz de Pedro, pues bueno, si no era Pedro era un Galileo, por lo menos pensarlos de adentro. Y si era un Galileo, entonces no era un soldado romano. Entonces tal vez esto les dio alivio. Supongo yo que habrían dicho tal vez uno o dos a Rode, bueno, si vas a ir a la puerta, haznos una señal si hay hostilidad. Y entonces todos se callaron tal vez en la reunión de oración. Y tal vez algunos de los hombres y los líderes de la iglesia, tal vez, lo cual es sensible de hacer, tal vez ya estaban en el techo para poder irse por el pasaje del lado y salir antes de que entraran los soldados. Y Rode fue a la puerta sabiendo que si había hostilidad, esos soldados romanos muy pronto se arremeterían contra la puerta y la arrojarían al suelo, y tal vez la violentarían en gran manera. Sin embargo, ella fue a la puerta. ¿Quién está ahí? Dijo ella. Y tuvo gran alivio de escuchar en la voz de Pedro. Bueno, esto es lo que yo pienso que pasó. Yo no creo que era solamente una niña tontita, titubeante, que corrió de vuelta a a la casa olvidando abrir la puerta. No. Ellos dijeron, ah, es su ángel. Es el tipo de cosas que dirá una persona cuando no saben qué decir. Pero no creyeron lo que decía. Oraban por la vida de Pedro, pero estaban sobrecogidos por el poder de Roma y la prisión, y cómo estaba ahí en prisión, en esas características tan terribles. Y bueno, tenían mucho más poder tenían mucho más fe en el poder de Dios para fortalecerle, y no tanto en que fuera liberado. Bueno, tengo que avanzar porque Pedro viene. Vamos a ver qué pasó con Pedro, versículo 14. La cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y le dijeron, estás loca, Rodé. Sin embargo, ella les afirmaba que era así. Entonces le dijeron, es su ángel, versículo 16. Mas Pedro persistía en llamar. Escuchó la voz de Rodé. ¿Qué les pasa allá adentro? Pensó él tal vez. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Sin embargo, él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, el griego aquí implica algo así como moviendo la mano hacia abajo para que se callasen. Podemos imaginar esto, ¿no? Como, shh, 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 no digas nada, deja que yo termine mi explicación y después me tengo que ir rapidísimo. Entonces con la mano les hizo señal como cállense, callen, para que estuvieran en silencio. Entonces les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber de esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo, anciano principal de la iglesia de Jerusalén, y a los hermanos. Y entonces salió y se fue a otro lugar. ¿A dónde? No se nos dice a dónde fue. Bueno, eso habría sido un secreto en aquel momento, pero alguien que amaba al Señor probablemente fue solamente afuera de la ciudad, no sabemos. Tal vez al Monte de los Olivos, a Betania o algo así, y durmió. Más bien se fue a otro lugar donde fuera encontrado si se hacían estas redadas. Versículo 18. Luego que fue de día, en cuanto fue día, como tenemos aquí el enunciado de Lucas, miren, hubo no poco alboroto entre los soldados, hubo gran alarma, gran conmoción, sobre todo este cuarteto de cuatro, estos cuatro grupos de cuatro que iban a perder su vida si Pedro se escapaba. Y versículo 19, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Yo no creo que fueron ejecutados, pero esta es solamente mi opinión, porque Herodes Agripa I perdería su vida muy pronto, en un momento, y probablemente sus últimas órdenes nunca fueron llevadas a cabo. Y entonces
la liberación que llevó a cabo el ángel de Pedro terminó siendo pacífica. Eso es lo que yo me imagino. Pero bueno, estoy aquí para predicar la verdad del Evangelio, no para escribir cosas nuevas. Bueno, no necesariamente tienen que aceptar lo que acabo de decir, pero bueno, ahí tienen. Pero bueno, entonces se les ordenó ponerlos a muerte. Versículo 19 entonces, al final, después descendió Herodes de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Y qué fue lo que pasó a aquella gran asamblea que se iba a reunir por la mañana? ¿Qué es lo que iba a hacer con todo eso? Él no tenía ya un prisionero a quien sacar al pueblo, sus planes fueron despedazados. Bueno, él se fue del pueblo, se fue de vuelta a Cesarea y recuerden que no tenía mucho tiempo, porque había un gran evento planeado en Cesarea también. Sabemos esto a partir de Josefo, de la historia secular. El emperador Claudio había visitado las Islas Británicas. Él había visitado las Islas Británicas, nos dicen los historiadores, durante 16 días estuvo aquí. Él no era un gran soldado, ¿no? A pesar de que durante su reinado hubo grandes conquistas, la conquista de las Islas Británicas, por ejemplo. Y bueno, él vino por los últimos 16 días solamente. Y la historia nos dice que Claudio César, testificó el colapso de Colchester y después muy pronto se fue de vuelta para que fuera reconocido por la victoria. Y se planeó un gran evento en Cesarea, en toda esa región. Y Herodes iba a presidir todo eso. Él tenía que estar allí, entonces no tenía tiempo para resolver lo que había dejado en Jerusalén. Solamente podía dejar instrucciones para que al siguiente día esas personas se fueran, porque ya no tenía prisionero, ya no estaba Pedro ahí. Y después se nos narra lo que pasó. Miren el poder silencioso del Espíritu, versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, ahí en el norte. Estrictamente eso era parte de Siria. Y bueno, no les permitía el suplemento alimenticio. Era un puerto muy rico, pero por alguna razón hubo una disputa y entonces ya no permitió que se suplieran los alimentos. Y Tiro y Sidón, ¿qué habían hecho? Sobornaron al que era el camarero mayor y pidieron misericordia, y entonces Herodes decidió rendirse y permitirles tener comida, o sea, ceder es lo que permitió hacer. Y decidió combinar esto, creo yo, con el evento especial, la festividad por la victoria sobre la isla británica y la adoración de Claudio. Y entonces se puso sus mantos, versículo 21, y en un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Esto denota una ocasión especial. Esto ya estaba todo bien listo. Entonces Herodes, vestido de ropas reales, y Josefo nos dice que estaba vestido con gran lujo, y se sentó en su tribunal y les arengó, les habló. Y el pueblo, los que estaban allí en Tiro y Sidón, los de allí, aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombres esta. Los romanos presentes allí en Cesarea jamás hubieran gritado eso, porque eso le hubiera insultado a Claudio, el verdadero emperador. Los judíos jamás hubieran dicho eso, a pesar de sus pecados y sus faltas. Jamás habrían clamado que Herodes era un dios, no. Esto era el pueblo que tuvieron el beneficio de tener la paz que él había declarado, la gente de Tiro y de Sidón. Sin embargo, él aceptó esa alabanza. Él permitió que esto pasase así. Y entonces se gozó en ello, por ser adorado como un dios. 23. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Versículo 23. Y claro que un lector secular diría: Dios le castigó por aceptar la alabanza del pueblo de Tiro y Sidón de que él era un dios. Sin embargo, es más grande que esto. Dios le castigó porque él blasfemó en contra de Cristo. Y toda su campaña era derrocar la iglesia. Y él buscaba darle golpe tras golpe a la iglesia para terminarla. Y él era un incrédulo. Y él despreciaba que el poder de Dios estaba con la iglesia. Y él no creía que había verdaderos milagros. Y tampoco quería creer que la gente había sido librada de la prisión antes. Él despreciaba todo eso y pensaba que él podía terminar con todo ello. Porque no dio a Dios la gloria. Y fue comido por gusanos. Eso demanda mucha atención.
y aquellos que tienen inclinación científica intentan investigar cómo una persona podría morir de esta forma y cuán frecuentemente ha pasado o si nunca ha pasado o si nunca ha pasado. Y bueno, este probablemente es un castigo único de Dios, porque se dice que vino un ángel a afligirlo de esa forma. No necesariamente encaja esto con nada que pueda ser explicado de forma médica, pero tiene que haber sido una cosa horrible de ver. Un hombre que estaba muriendo, con gusanos por todos lados saliéndole de la piel. Qué cosa tan detestable, qué cosa tan vergonzosa, qué forma tan grande de indicar que él era completamente repugnante a Dios, porque él no le dio a Dios la gloria, y él se jactaba a sí mismo. Y aquí tenemos la importancia de todo esto, porque tengo que verdaderamente terminar. Esto terminó con la persecución, versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Terminó la persecución por completo. Y como dije, probablemente la ejecución de los soldados nunca se llevó a cabo. Los líderes judíos fueron silenciados y fueron hechos reconsiderar las cosas. Herodes iba a terminar con la iglesia, y más bien lo que pasó es que él fue el que fue terminado. Él reinó durante 7 años. Él tenía unos 54 años. Tal vez hasta ese momento tenía muy buena salud. El busto de Herodes Agripa I, que aparece en las monedas, muestra un hombre fuerte, con una cara fuerte, grande y una noble nariz. Un hombre poderoso, y aún así su vida fue terminada de esta forma terrible. Pedro vivió. Este es el resultado del poder silencioso del Espíritu. Ya no hubo más desgracia al nombre de Cristo durante un buen tiempo. Herodes Agripa perece por blasfemia. Qué vergüenza para los principales sacerdotes y escribas. Eso era incluso desagradable para ellos, porque ellos habían respaldado a Herodes por completo, a Herodes Agripa. Y vemos la misericordia de Dios. Este podría ser un último encabezado, pero ya no tengo tiempo. Es la misericordia de Dios, no solamente la liberación de Pedro, no solamente que se terminó la persecución, sino la misericordia de Dios a esos judíos en Jerusalén. Ellos ahora tenían unos 25 años más antes del año 70 de nuestro Señor, al año 70 después de Cristo, cuando se llevó a cabo la destrucción de Jerusalén, cuando se terminó la era del privilegio judío. Hubo 25 años más de gracia para la ciudad de Jerusalén, un tiempo de misericordia, y la forma en que Dios termina la persecución y libra a Pedro de tal forma que las personas se maravillan y se sorprenden, son obligadas a sorprenderse. Y una reunión de oración puede lograr tanto. Una reunión de oración puede vencer a Herodes Agripa, su odio y su determinación en contra de la iglesia. Puede hacerlo la reunión de oración. Ven a la reunión de oración mañana, querido amigo. La reunión de oración venció el poder de la guardia pretoriana. Estos 4 grupos de 4 soldados cada uno, que estaban guardando en la cárcel a Pedro. Una reunión de oración puede vencer la policía del templo. Una reunión de oración puede vencer todo el odio de los principales sacerdotes y escribas y fariseos. Una reunión de oración puede vencer las cadenas y las puertas de hierro. Y puede mantener la misericordia fluyendo y mantener el evangelio vivo y siendo predicado. Nuestra reunión de oración mañana en la noche en el Tabernáculo Metropolitano de Londres puede vencer la apatía de los corazones humanos y la ignorancia de las personas y el amor al materialismo y todo el poder de la programación que hace el mundo a las mentes de las personas, y el amor del pecado también lo puede vencer, y las distracciones y la incredulidad que Satanás planta en la mente de las personas. La reunión de oración tiene tan grande poder. Ustedes ven el contraste aquí. El poder de la carne, teatro de la carne, la hostilidad de la carne en contra del espíritu. Queridos amigos, cuando yo me muera y no esté ya por aquí, nunca dejen a un lado
una reunión de oración distintiva separada del estudio bíblico. Mantengan las tradiciones antiguas vivas. Nunca digan, oh, es más conveniente si tenemos dos reuniones juntas, mezcladas, combinadas. ¿Por qué menciono esto? Porque está pasando en todo este país, en el Reino Unido. Es lamentable, queridos amigos. Cuando pensamos al respecto del poder de la reunión de oración, esta es la voluntad de Dios, Dios lo ha ordenado, es lo que Él escucha, es lo que Él utiliza, el poder silencioso del Espíritu. Y cuando las personas te digan, oh, el mundo, la carne, hace bastante ruido. Las personas ahora durante semanas han estado viendo la televisión, espectáculos, para empezar los Juegos Olímpicos, espectáculo para terminarlo, después los Juegos Paralímpicos, más espectáculo, grandes espectáculos que producen emoción en las personas. Y yo no estoy criticando los deportes o las actividades deportivas, no, pero vean lo que hace el mundo en el tiempo presente. Constantemente intenta gobernar la mente de las personas a través del espectáculo y el ruido y la conmoción y la celebración, que todo esto produce emoción, incluso la música del mundo. Es una droga hoy en día que lleva a las personas a pensar y a desear cosas como quiere el mundo. Algunos cristianos dicen, si nosotros podemos hacer un impacto en el mundo, pues tenemos que hacer lo mismo. Así que trae la banda, trae el ruido, trae el ritmo, trae todo esto a la iglesia. Introduce todo eso, las luces de estrobo y todo eso a la iglesia. En el culto a Cristo, que no estamos viendo el capítulo 12 de los Hechos, vemos el intenso y grande contraste entre la carne y el espíritu. Y esa reunión de oración de esa noche sobrecogió y venció todo el poder y el teatro de Agripa, Herodes Agripa y de la carne. Y así pasa hoy en día. Algunos predicadores, y bueno, uno está ligado a emocionarse en la predicación y tener gran fervor, pero algunas personas cometen el error de que tienen que gritar lo más que puedan, como si el poder estuviera en los decibeles de cuánto pueden gritar. No, el poder que tenemos aquí, el contraste con el poder silencioso del Espíritu Santo. Dios no necesita nada de esto y no quiere nada de eso. Y es una cosa desagradable a Él. Y sin embargo, aquí en la historia divina de Hechos 12, vemos la forma en que Dios obra, la forma en que Él lleva a cabo sus propósitos. Queridos amigos, ya se me acabó el tiempo. Suficiente para nosotros este día. Siempre atesoren el poder y la obra silenciosa del Espíritu de Dios.